Estábamos entonces viendo el resultado experimental y veíamos que durante todo este intervalo de T2 a T3, el MOSFET todavía está en saturación, es decir, en su zona activa, donde normalmente lo usamos como amplificador, y está descargando la capacidad CGD, ¿está bien? Y esa descarga, mientras cae la carga de esa capacidad, cae la tensión BDS, ¿está bien? Llegando hasta su valor, fíjense, muy bajo, porque la resistencia encendida es muy baja y este experimento tampoco tenía mucha corriente, así que cero prácticamente, ¿no? Fíjense, acá está el cero, es prácticamente cero. En este punto, fíjense, podemos considerar que está prendido efectivamente, pero lo llevamos un poquito más. Fíjense que acá no cambia nada en la práctica, ¿no? O sea, en la salida, pero sabemos que estamos cargando más la capacidad CGS, entonces cuanto más arriba lo llevemos acá, después más nos va a costar apagarlo, ¿no? Pero bueno, digamos, se puede medir esto y como, digamos, esto está enfatizado para ver este fenómeno, ¿no? Este es un transistor que estaba armado el experimento en un protoboard, o sea que no se tuvieron en cuenta, no se buscó minimizar estas capacidades, ¿no? Se dejaron expuestas como para ver esto, ¿no? Y vemos ahí que lo estamos prendiendo y apagando a 50 kilohertz, ¿está bien? O sea que este tiempo de acá, son 4 divisiones, equivale a 50 kilohertz, y este encendido nos lleva a una fracción de una de las 4 divisiones, ¿no? O sea que podemos hacer la cuenta, a ver si tengo una calculadora a mano. Darnos una idea del tiempo que nos está llevando, pues no lo anoté acá, a hacer esa conmutación, ¿no? De encendido de apagado a encendido. Vamos a hacerla para darnos una idea de cuánto tiempo es. Abro MATLAB porque no tengo otra calculadora más, ¿no? ¿Sí? Bueno, no sé lo que va a tardar esto. ¿Alguno tiene ahí una calculadora a mano para ayudarme con la cuenta? Lo que quiero hacer es esto. Esto de acá, en tiempo, bueno, ahí. Son 1 sobre 50 kilohertz, ¿no? Vamos a hacerlo acá, ya abrió. O sea que el periodo, llamémoslo TP, de la conmutación son 50 kilohertz, ¿está bien? ¿Lo ven ahí al MATLAB? Sí. Sí, se ve. Más o menos, y esos son 4 periodos del osciloscopio, ¿no? 4 divisiones. Tenemos 1, 2, 3, 4. Prenderlo nos lleva más o menos, son 1, 2, 3, 4, 5, un quinto del cuadradito, ¿no? O sea que tendría que hacer el TP dividido las 4 divisiones, y eso dividido 5, porque de una división del osciloscopio más o menos me lleva un quinto prenderlo, ¿no? O sea que en este caso, más o menos me lleva un microsegundo. ¿Saben la cuenta que hice? TP. Sí, un microsegundo más o menos me lleva en este transistor, ¿no? Es bastante lento para un transistor, pero es porque también la carga y descarga la estoy haciendo con un generador, ¿no? No estoy haciendo un circuito específico que trate de cargar más rápido y descargar más rápido ese capacitor, ¿no? Entonces, en este experimento, como buscaba resaltar eso, lleva bastante tiempo, un microsegundo para prenderlo, ¿no?
bastante tiempo relativo, ¿no? Bien. Y después hicimos el siguiente experimento. Son dos experimentos distintos, el de arriba y el de abajo. Ahora vuelvo a poner la animación, ahí se pone la animación. En el de arriba lo que se ve, ¿se llega a ver la animación? Sí, se ve, se ve. Lo que hicimos en el de arriba, en este de acá, es agregar externo, venir con un capacitor y poner acá un nanofaradio en paralelo, ¿no? O sea, acá. Vengo y externamente conecto un nanofaradio en paralelo en este primer experimento de acá. Lo que ven que pasa ahí, digamos, en base al análisis que hicimos, es, bueno, acuérdense, miren solo el de arriba por ahora, no miren el de abajo. Si agrando esa capacidad, lo que me lleva es un poquito más de tiempo esta subida, y esta también se me hace un poquito más lenta, pero esta no cambia porque en este tiempo esta tensión está fija. Así que no me importa si hay más o menos capacidad. En ese intervalo me afecta esta y eso lo vemos en el experimento en el segundo. Pero en el primero, ahora lo voy a poner, presten atención acá y acá. Ven que levemente esas dos pendientes se hacen más, se acuestan un poquito, ¿no? Se hace un poquito más lento. Pero el plató, la zona plana, no se mueve, ¿está bien? Se queda el mismo tiempo, ¿no? Este intervalo de acá no cambia, es decir, me afecta entonces tener más capacidad CGS en este experimento, me afecta un poquito, me lo hace más lento porque me acuesta un poquito este perfil de acá y me acuesta un poquito este perfil de acá, me lo hace un poquito más lento, pero no me estira este tiempo. O sea que eso es una manera un poco de ver que realmente está pasando lo que habíamos previsto, ¿no? Y en el segundo experimento, se sacó el que habíamos agregado acá y se lo puso acá. ¿Ven? La misma capacidad, el mismo valor de capacidad, un nano. Y fíjense ahí lo que pasa. Lo que mayormente también, un poquito se modifica la otra, pero lo que se nota claramente, porque aumenta como una división entera, un poco más, es la zona plana, ¿no? Antes me lleva más o menos dos cuadraditos de acá del osciloscopio y ahora me lleva 3, ¿no? Es decir, claramente la capacidad gate-drain afecta mucho el tiempo de conmutación, ¿no? Porque me estira el plató ese y eso me incrementa, fíjense, me lleva más tiempo bajar BDS, me va a incrementar las pérdidas por conmutación, es decir, siempre la capacidad esta entre entrada y salida, digamos, tiene ese efecto negativo, ¿no? O sea que yo lo que quiero es tener transistores que tengan capacidades chicas para poder prenderlos y apagarlos rápido, ¿no? Y acuérdense, nos estamos metiendo en el detalle fino de la conmutación, ¿no? Si yo conmuto a frecuencias lentas, lento incluso puede ser kilohertz, esto probablemente no me va ni interesar, ¿no? Esto me va a interesar cuando empiece a conmutar a frecuencias de cientos de kilohertz o incluso algunos megahertz, podría ser. Y eso también está asociado a la potencia del transistor. Cuanto más potencia, normalmente son dispositivos más grandes, tienen más capacidades, ¿no? Entonces, por eso cuando uno piensa en un dispositivo de mucha potencia, inherentemente va a pensar en que el dispositivo es un poco más lento, ¿no? Porque tiene más capacidades y pasa este efecto en mayor medida. Cuanto menor potencia sea el transistor, la especificación, voy a poder ir más rápido, porque hay capacidades más chicas. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta con esto antes de pasar a lo siguiente? No, por ahora no. Ok. Lo que nos queda de la clase, vamos a ver a un nuevo dispositivo, uno que no habíamos visto antes, que es en español sería transistor bipolar de compuerta aislada,
o en inglés se lo conoce como IGBT por las siglas en inglés, que es Insulated Gate Bipolar Transistor, ¿no? O sea, lo van a escuchar como IGBT. Como el símbolo lo anticipa, este dispositivo es como un híbrido, es como una mezcla entre una entrada tipo MOSFET, es decir, de compuerta aislada, y una salida tipo bipolar, ¿no? ¿Y qué es lo que busca este dispositivo? Ahí hay una foto de uno de bastante potencia, ¿no? Estos se usan mucho hoy en día, fíjense, este es uno de Siemens, en circuitos de mucha potencia. Es como el estado del arte, ¿no? O sea, hoy en día convertidores, inversores de mucha potencia probablemente tengan IGBT, ¿no? Driver para motores, etcétera. Es muy probable que esté armado con IGBT, ¿no? ¿Y por qué es esto? Bueno, ¿por qué? Porque la conmutación es similar a la del MOSFET desde el lado de la entrada, es decir, no tengo que, como en el IGBT, sostener la corriente de base para mantenerlo encendido, sino que tengo que aplicar una tensión de gate, habrá un transitorio encendido como el que vimos, pero después dejo la tensión de gate y no hay corriente, ¿no? De gate, solo en el transitorio. Eso es una ventaja respecto al VJT y por eso quiero una entrada tipo MOSFET, ¿no? Por otra parte, si voy a trabajar con mucha corriente, el MOS vimos que cuando está encendido tiene una resistencia de encendido, que es chica, pero si son algunos ohms multiplicado por corrientes de decenas o cientos de amperes, me da una caída gigantesca, ¿no? Fíjense, un ohm por 10 amperes me da 10 volts, o sea, es una caída demasiado grande. O sea que por eso los MOSFET incluso tienen resistencias menores a un ohm, ¿no? Son miliohms, como habíamos visto. Pero de todas maneras, si la corriente es grande, esa caída se me puede empezar a hacer grande. Y la idea es que el IGBT toma en ese sentido lo mejor del VJT, que es tener en saturación, en la zona donde el VJT está prendido, tener una caída baja, ¿no? Incluso para corrientes relativamente grandes. Entonces, lo que se buscó al diseñar este dispositivo es un poco eso, tener lo mejor del MOSFET, la parte de disparo y de encendido del gate, y tener la caída de tensión de un VJT. Uno puede pensarlo, ahora les voy a mostrar más o menos la estructura interna, pero puede pensar al IGBT, este es un símbolo, el símbolo, como un modelo de circuito equivalente, lo puede pensar como si tuviera fíjense, este es el IGBT, y uno lo puede pensar como que tiene un MOSFET conectado de esta forma con un PNP, un VJT PNP, ¿no? Fíjense que esta es la base o el drain del MOSFET, el gate es el gate, este es el colector, que esto está medio intercambiado. Fíjense que en este modelo interno, este es el emisor, pero es el colector del dispositivo, ¿no? Todo esto es un modelo equivalente de esto, ¿no? Y el emisor conectado, el colector del PNP conectado con el source. O sea, uno lo puede pensar que tiene ese dispositivo. Si vemos la estructura interna, hay que mirar en este dibujo, digamos, esta región, porque el dibujo está hecho como se hacen cuando uno pone varios en un mismo integrado. Entonces para allá es otro, empieza otro y para allá empieza otro. Uno solo es lo que está entre las rayas, ¿no? Entonces, lo que es el emisor está acá, este es el colector y este es el gate, fíjense, aislado. Y después uno tiene, ven que el colector es tipo P, ¿está bien? Por eso habíamos puesto acá P. Después hay una región tipo N, que eso es a donde está conectado, es este punto, digamos, es la base de este, fíjense, o
el source del MOSFET equivalente que está acá. ¿Está bien? Después tienen una isla esta tipo P acá y otra islita tipo N. ¿Está bien? Nada, y si uno ve, estos dos símbolos están conectados de esta manera, ¿no? Esa es un poco la construcción interna. Lo interesante es si uno la compara con cómo era la del MOS, ¿no? Para ver en qué cambió. Otra vez, en estos dos dibujos, este es el IGBT, este es el MOS de potencia, que se llama vertical. Vertical porque en lugar tiene el source y el drain en, digamos, en sentidos opuestos, en lugar de estar como en el MOS de señal, ¿no? Pero otra vez, mírenlo solamente acá, porque lo otro es otro que empieza, y lo mismo este. Acá. ¿Se acuerdan que en el MOS este vertical, fíjense, teníamos el drain abajo, tipo N en este caso? Esto que es tipo P era lo que antes llamábamos el body, y el source, que esto es contacto metálico, es esto de acá, ¿no? Y está conectado también al body, ¿no? Como hacíamos en el transistor normal, en este caso. Entonces, este es el source, y todo esto es el drain, ¿está bien? Grande, que esto se hacía así en los de potencia para distribuir un poco la corriente, ¿no? Después la corriente grande iba, bueno, electrones, en este caso de source a drain, ¿no? Y el canal que se formaba, ¿se acuerdan? Para hacer un canal corto, se formaba acá abajo del gate. Acá abajo del gate. ¿Está bien? Entonces después la carga, la corriente grande circulaba por un canal corto. Y ese canal corto nos da una resistencia baja de entrada, etc. Y si lo comparo entonces a ese MOSFET con el IGBT, fíjense que es muy parecido. De hecho, tengo que buscarla la diferencia, y está acá, ¿no? Que esta es tipo N en el drain, acá esto es tipo P. Después la estructura es muy similar. Básicamente, nada, hay una inyección de portadores, que es esto que indica acá, de portadores minoritarios, ¿no? Entre, acá en esta juntura que se forma PN, que es distinta, que eso no estaba en el MOSFET. Y esa juntura está en directa cuando el transistor está encendido, ¿no? La construcción no es muy diferente, pero tiene esas diferencias, ¿no? La diferencia es que hay IGBTs de alta tensión que incluso tienen baja caída en directa, del orden de 2, 4 volts, que un MOSFET por ahí tendría una caída mucho mayor, en la misma área de dispositivo, ¿no? O sea, tengo esa ventaja en el IGBT. Hay un problema, o sea, no todo podía ser ventaja, si no hubiéramos hecho desaparecer al MOSFET y nos quedamos con el IGBT y ya está, en potencia, ¿no? Pero hay un problema que es lo que se conoce como current tailing, que es el apagado de esto. Y es justamente por esa juntura PN que se forma, que les mostré en el IGBT. Nosotros sabemos que el MOSFET, si yo me encargo de remover la carga del gate de los capacitores que vimos, o sea, nosotros vimos el proceso encendido, pero el apagado es similar. Si yo me encargo de sacar esa carga rápido, lo voy a apagar rápido. ¿Está bien? Y eso mismo podría aplicar acá, en la entrada. Es decir, la I1 la puedo hacer 0 rápidamente. El problema es que la corriente principal, la I2, va a seguir un rato circulando hasta que se produzca ese proceso de recombinación de portadores minoritarios. ¿Se acuerdan que en el BJT, de ahí su nombre, de bipolar, había circulación tanto de huecos como de electrones? Y está este proceso de recombinación donde huecos y electrones se recombinan entre ellos, ¿no? Bueno, eso pasa en este dispositivo y eso lleva un tiempo. Y no hay forma de sacar esos portadores más que se recombinen. Entonces no puedo hacer nada con ese tiempo. Y ese tiempo de recombinación es lo que se conoce o lo que se traduce en un current tailing, porque la corriente al final cae lentamente, ahora lo vamos a ver.
y eso hace que tarde más en apagarse y no puedo hacer nada con eso, ¿está bien? Esa es la ventaja de este nuevo dispositivo, ¿está bien? Tiene las otras dos ventajas que le mencioné, la de que enciende como un MOS, pero tiene la caída de un BJT, pero tiene esta desventaja que es la corriente de apagado, ¿no? Esta tablita está sacada de un libro, y lo que ven acá son algunos IGBTs comerciales. Esto ya tiene un par de años, pero para que se den una idea de valores. Fíjense, voltajes máximos, los voltajes de ruptura, los máximos que logran. Hay algunos de alto voltaje, fíjense. Con corrientes también diversas, grandes también. Y fíjense estos dos parámetros. Uno, la tensión en directa cuando está encendido. Fíjense que puede ser baja, ¿no? Incluso para corrientes grandes estamos hablando de tensiones de encendido, digamos, para el rango de operación de estos semiconductores, hablar de caídas en directa de 2, 3 volts, es bajo, ¿no? Esto con un MOSFET no lo podría lograr. La otra característica es esto, ¿no? Que es el tiempo ese que me lleva en el apagado, ¿no? Que es el que domina la velocidad de estos dispositivos. Es del orden de microsegundos. ¿Está bien? La cuenta que hicimos hoy con la prueba que yo le mostré, el MOSFET también estaba ahí, pero porque no estaba optimizado. Los MOSFET son más rápidos. Acuérdense, voy a volver algunos slides para atrás, donde vimos algunas hojas de datos de un MOSFET. Déjenme volver un poquito para atrás. Por acá, a ver. Este era un MOSFET de... ya que estoy acá ahora les comento. Fíjense que en el MOSFET me da como dato también la carga, ¿no? Fíjense, la QGS y la QGD en nanocoulomb, es decir, cuánta carga le tengo que suministrar al dispositivo para prenderlo, ¿no? Pero no era eso lo que quería ver, sino lo que quería ver era esto. Fíjense, los tiempos en un MOSFET. Este es un MOSFET, ahora vemos la potencia, pero estamos hablando en nanosegundos, ¿no? Decena, 16, 15 nanosegundos de rise time. Si suman estos dos, que es el on más el rise, o lo mismo en el apagado, porque es parecido, le da 20 y pico nano, ¿no? 24, 25 nano el tiempo de prendido de este MOSFET, que es un MOSFET que soporta un BDS de 100 volts. ¿Está bien? Sí. Y en los IGBT, entonces acá está en nano, y en los IGBT, donde estamos parados ahora, estamos hablando del orden de micro, ¿no? O con suerte acá hay uno en 70 nano, ¿no? Pero es más grande que los tiempos de los MOSFET, y justamente por esa recombinación de huecos y electrones. Veamos una hoja de datos de estos IGBT. Fíjense, este es uno de bastante potencia. 1200 volts máximo de ruptura. Baja tensión de encendido. Y fíjense aplicaciones, ¿no? Como les decía hoy. Soldaduras, es decir, las soldadoras hoy en día que son inverter, usan IGBT. Bueno, calentamiento inductivo. Inversores para paneles solares. Fuentes de conmutadas, switch mode, power supplies. Driver para motores, UPS. ¿Está bien? Todo este tipo de aplicaciones hoy en día la mayoría pueden usar MOSFET, pero la mayoría está usando IGBTs. Fíjense también esto en los niveles de corriente, ¿no? Tensión de umbral, como los MOSFET obviamente tienen la tensión de umbral. Fíjense acá del orden de 5.8 volts.
para prenderlo. Y esto es lo interesante, ¿no? Fíjense, y por esto, una de las ventajas que veíamos. Tensión colector emisor cuando está encendido. Le apliqué una tensión gate emisor, o sea, para prenderlo, de 15 volts, lo dejé prendido ahí, circulando una corriente de 75 amperes, 2 volts de caída, ¿no? Muy bajo. Muy bajo, y por eso es que se usan, porque esto después se va a traducir en las pérdidas, ¿no? Pero para esas corrientes es bajo. A ver si había algo más acá. Y después, bueno, el tema de los tiempos, ¿no? Y acá lo podemos mirar. Característica dinámica. Otra vez, para esta condición. 800 volts. O sea, un experimento tal cual el que hicimos para el MOSFET, pero hecho para el IGBT, con 800 volts de tensión, con 15 volts de gate emisor y una corriente colector de 75 amperes. Inductive switching, ¿ven qué dice? Es decir, conmutando una inductancia, como lo hicimos nosotros. La misma prueba. Y en estas condiciones de acá, fíjense, turn on delay, 60 nanos, razonable. Incluso comparado con un MOSFET de este nivel sería igual. Pero turn off delay, el apagado, se va un orden de magnitud más arriba. ¿Está bien? 700 nanos, ¿no? Y el current fall time lo mismo. Es decir, el delay, o sea, todo el apagado en total me lleva a esto, ¿no? 900 nanos, el encendido me lleva a 100. ¿Está bien? Un orden de magnitud más en tiempo, apagarlo que prenderlo. O sea, en los IGBT lo que me va a dominar es esto, el apagado. Pero, otra vez, tengo la otra ventaja y en definitiva se usan por eso. 2 volts de caída. Fíjense, acá está el circuito de prueba, es tal cual el que nosotros hicimos para el MOSFET. ¿Está bien? Esto, como les decía, es típico para testear estos dispositivos. Y acá tienen la tensión de gate, la corriente de colector y el voltaje de colector. ¿Está bien? O sea, la corriente por acá y la tensión en este punto, que como el emisor está a tierra, es la de colector. Esta y esta. Fíjense. Este es el encendido, ¿está bien? Del IGBT. Recién acá empieza a mover la tensión de la corriente de colector. ¿Está bien? Esto es parecido al análisis que hicimos para el MOSFET, pero para el IGBT, ¿no? Todo esto entonces, desde que yo hice empezar a crecer el gate, es delay, ¿no? Porque no pasó nada en la salida hasta este punto, es delay. Y después, desde ese instante hasta que la corriente llega acá cerca, acá en realidad, al casi el 90% de su valor, es tiempo de trepada de la corriente. Bueno, eso, como vimos recién, acá está en el orden de 60 nano y 41 nano. ¿Está bien? Fíjense que acá la escala del osciloscopio está en 100 nanosegundos por división. Cada uno de estos intervalitos son 100 nanosegundos. Bueno, y después recién ahí empieza a caer la corriente, todo como vimos, ¿no? Queda después la caída baja, acá. Fíjense que esto es del orden de 2 volts, ¿no? Lo que pasa que no se llega ni a ver acá porque la escala esta vertical es, no sé si está especificada, pero es bien grande, ¿no? Son 500 volts por división, ¿está bien? O sea, tienen acá 500 más 300, acá tienen 800 volts. ¿Está bien? O sea que 2 volts acá, nada, ni lo veo, es casi cero. Y después la corriente, ¿no? Que dijimos que era 75 amperes, esto de acá. ¿Está bien? Así que ahí ven, es una curva muy similar a la que nosotros vimos para el MOSFET, pero para el IGBT. Bien.
Y después está el apagado. Déjenme ver qué sigue para saber cuánto tiempo. Sí. Vamos a ver el apagado y nos quedan 10 minutos. Vamos a terminar acá, pero voy a analizar un poco el apagado, ¿no? Fíjense lo que pasa acá. Todo el proceso ese de recombinación de huecos y electrones internos del IGBT hace que ahora, fíjense, la escala ahora está en 200 nanos, es decir, está más compactada que en la anterior y encima además se nota, fíjense, todo este tiempo de delay hasta que empieza a caer la corriente de colector efectivamente. Recién acá empieza a caer la corriente de colector y además cae lentamente, que es el TF, ¿no? ¿Está bien? Que es 200 nano y 725. Es decir, todo este tiempo para apagarlo. Casi 1000 nanosegundos, ¿no? Y eso es, nada, lo que hace lento el apagado del IGBT y esa es la desventaja, si se quiere, principal de este dispositivo, ¿no? Bien. Esto es cuantitativo. Si uno compara entonces la conmutación del MOSFET con la del IGBT, estas son las mismas curvas que vimos, el VGS o el VGE arriba, todos los intervalitos que vimos, la corriente de los dos dispositivos, lo que va a cambiar es, nada, esto de acá, ¿no? Que el MOSFET uno lo va a apagar más rápido y el IGBT va a tener esto que, por eso el current tailing, ¿no? Esta es la colita que le llaman a la corriente del IGBT y por eso lleva más tiempo en el apagado. Ahora, si miro las tensiones BDS o B colector emisor de las llaves, bueno, en ciertas condiciones el IGBT va a tener una caída por acá, mientras que el MOSFET va a tener una caída por acá que depende de la resistencia, de la R-ON, por la corriente, ¿no? Pero en general puede ser que esta del MOSFET sea mayor que la del IGBT. Entonces, en este sentido es mejor el MOSFET, en este sentido es mejor el IGBT. Bien. Para terminar esta parte, cerremos con esta comparación. Siempre las comparaciones hay que tomarlas con pinza. Esto es en general, comparando dispositivos similares de potencia, ¿no? Entonces tenemos el BJT, el MOSFET y el IGBT y tenemos algunas características. Drive method sería el método con cómo lo prendo y lo apago. Y el circuito que hace eso, ¿no? Esas primeras líneas. Entonces, el BJT lo manejamos con corriente, el MOSFET y el IGBT con voltaje, ¿no? Se refiere a una vez que está prendido más allá del transitorio, tengo que sostener el voltaje o tengo que sostener la corriente. Esto es un poco más difícil de hacer, esto es un poco más simple. Input impedance se refiere, o drive power se refiere a, sí, cuánta corriente me toma por el gate o por la base. Entonces, bueno, una vez que está prendido, esto no toma corriente, impedancia alta, el BJT siempre tengo que sostener la corriente. Y por eso la potencia que disipo para mantenerlo prendido es más grande en el BJT que en estos dos. La velocidad de conmutación, ¿a qué velocidad lo puedo prender y apagar? Este ya habíamos visto que era bajo, los MOSFET son altas, y este es algo en el medio, ¿no? Porque tiene un poco el efecto en el encendido, se parece a un MOS, pero en el apagado se parece a un BJT. El BJT entonces lo voy a usar para bajas frecuencias, baja entre comillas, que son menores a 100 kHz. Los MOSFET son rápidos, es su principal ventaja, puedo llegar hasta megahertz. Y el IGBT, otra vez, algo en el medio, ¿no? Esto era la zona de operación segura que tenía que ver con la potencia que vimos. El BJT tenía unas limitaciones ahí que no están en estos dos. Y el voltaje de saturación se refiere al voltaje encendido, sería más correcto poner voltaje encendido, que es bajo para el BJT y el IGBT y relativamente, comparativamente alto para el MOSFET.
Una última comparación, siempre con pinza las comparaciones, esta es medio vieja, pero da una idea, está bueno el gráfico. Fíjense que acá tienen en el eje vertical Z, digamos, voltaje. Acá tienen corriente y acá tienen frecuencia. Esto es frecuencia a la que lo puedo prender y apagar, frecuencia de conmutación. Y están puestos los tiristores, los GTOs que vimos, los IGBTs, los BJTs, los MOSFET. Los MOSFET esto es viejo, ¿no? Hoy en día hay MOSFET de más corriente, de más tensión. Pero fíjense que los MOSFET están en el extremo de más frecuencia, ¿está bien? Corrientes más o menos y tensiones más o menos. En el otro punta están los tiristores, ¿está bien? Son lentos. ¿Se acuerdan que vimos en menores a 1 kHz? Vimos esos grandotes de ABB, menores a 1 kHz, pero bueno, mucha potencia y mucha corriente, ¿no? Estos otros, los GTO, que también vimos como algo intermedio, y fíjense que los IGBT, por eso yo le decía, más allá de que estos valores hoy en día por ahí pueden cambiar, pero más o menos la ubicación de las cosas está igual. Fíjense que los IGBTs, dentro de las llaves, dentro de los transistores, de las llaves controladas, están acá, ¿no? O sea, no llegan a un tiristor en cuanto a potencia, pero nada, es una solución intermedia. Tengo velocidad comparado con un tiristor, puedo llegar a kilohertz. Y por eso es que les decía, hoy en día en muchas aplicaciones, como esas que vimos, inversores, soldadoras, sistemas de alimentación ininterrumpidos, driver para motores, todo lo que es energía alternativa, molinos eólicos, etcétera, probablemente estén usando IGBT, ¿no? Vamos a dejar acá por hoy y retomamos desde acá el viernes. No sé si tienen alguna pregunta. Voy a parar la grabación.